Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenido a nuestro canal. Qué bueno que estés aquí con nosotros hoy, justamente cerrando una serie de mensajes que hemos llamado Cambios que Sanan. Y hemos estado aprendiendo varias cosas bien buenas, interesantes, cosas que nos han ayudado a desarrollar nuestra vida, a desarrollar nuestro caminar a la imagen de Dios, a caminar hacia el diseño de Dios para cada una de nuestras vidas. ¿Qué hemos aprendido? En la semana 1 aprendimos que necesitamos gracia, verdad y tiempo para crecer. Que necesitamos la gracia de verdad, la gracia de Dios, la verdad de Dios y el tiempo de Dios para avanzar y crecer hacia lo que Dios tiene para ti y para mí en cada una de nuestras vidas. La segunda semana aprendimos que una persona que quiere crecer debe saber cómo relacionarse correctamente. Las relaciones son todo en la vida. Nosotros somos relaciones, o sea, en cualquier área de nuestra vida tienes que relacionarte con otras personas. Como una persona que quiere estar a la imagen de Dios, debes aprender a relacionarte porque Dios mismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo y se relaciona con nosotros. Entonces, nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios para aprender a relacionarnos correctamente con los que nos rodean. Y la tercera semana, que fue la semana pasada, aprendimos acerca de los límites y cómo la falta de límites de otros hacia nosotros, de nosotros hacia otros, es algo que le hace tanto daño a nuestras vidas y cómo el aprender a desarrollar límites saludables nos encamina hacia la adultez, hacia ser una persona sabia. Hoy quiero hablarte acerca de cómo desarrollar tu vida para ser un adulto saludable, un adulto que camina en el caminar correcto de la vida adulta. Y no es una mentira que en la sociedad en la que hoy vivimos, cada vez la gente quiere, ¿sabe?, llegar o volver atrás. Cada vez que decimos, entonces empezaron los 30 son los nuevos 20, los 40 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos 40, y la verdad es que todo el mundo quiere volver atrás. Pareciera que nos da temor, nos da miedo decir nuestra edad, hablar después de los 30, quizás. Antes de los 30 todo el mundo está muy feliz con eso. Pero especialmente las mujeres llegan a un momento en que dice, eso no se pregunta. Cuando le dices, ¿qué edad tienes tú? Eso no se pregunta. ¿Por qué no? ¿Cuál es el temor a crecer? ¿Cuál es el miedo a ser adulto? ¿Cuál es el miedo a ponernos viejos si no hay manera de volver atrás? Si no hay manera de que tú y yo podamos decir, no, llegué a los 40 y no cumplí más. Eso es una idea tonta tuya, pero no es una realidad. Entonces la vida adulta es muy importante. Ahora, lo primero que quiero establecer es un concepto de adultez. ¿Qué es la adultez? Y quiero que veas conmigo este concepto de lo que es la vida adulta. La adultez es la etapa donde la identidad, responsabilidad, valores, principios y aptitudes están bien definidos. O sea, una persona adulta entiende que caminar hacia ser un adulto saludable es tener una identidad estable, es tener responsabilidades, es tener valores, es tener principios y aptitudes correctas, definidas, y caminar en lo que son tus principios y tus verdades. Hay algo en lo que nosotros, hablando un poco de coaching y todo eso, siempre entendemos, es lo siguiente, es que nosotros no todos somos coherentes con las cosas que decimos, pero todos nosotros somos coherentes con lo que creemos. Nuestras creencias nos hacen caminar hacia lo que queremos, hacia donde queremos llegar. Eso es una realidad gigantesca para nosotros. Lo que creemos lo exponemos. A veces no es coherente con las palabras, pero siempre es coherente con lo que hacemos. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque definitivamente no es una tarea fácil ser un adulto saludable. No es nada fácil llegar a caminar en la vida adulta. No es fácil llegar a cierta edad. Es algo como cuando somos adolescentes que anhelamos ser adultos y anhelamos esa independencia. Yo no sé quién nos echó ese cuento. Ojalá no hubiéramos quedado allá en la adolescencia, ¿verdad? Que la vida a veces es tan fácil, pero se nos olvidan muchas cosas. Ahora,
Entiende esto y que es algo de lo que debemos caminar para funcionar correctamente en la vida adulta. Para funcionar a la imagen de Dios, debemos tener autoridad sobre nuestras propias vidas, tener el dominio que Dios nos ha dado para someternos a la autoridad de Dios y de los demás sin conflicto. Esta es una característica clave para la vida adulta, entender la autoridad de Dios y de otros sobre nosotros. ¿Por qué queremos enseñarte acerca de caminar hacia la adultez? Porque más que una intención humana, más que el desarrollo del ser humano, realmente es la intención del corazón de Dios. Dios anhela, Dios fue quien nos creó, y Él anhela que nosotros lleguemos a ser adultos saludables. Él anhela que nosotros dejemos de ser esos muchachitos que parecen adolescentes, ¿sabes? Hoy en día hay tantas cosas, esos mentepollos que tienen 40 y quieren vivir como si tuvieran 20, esos que le dicen viejo verde, que quieren andar con muchachitas teniendo cierta edad. ¿Por qué? Porque no pareciera que es pecado convertirse en un adulto, es pecado llegar a viejo, y la verdad es que no es pecado. Lo cierto es que es la intención del corazón de Dios que nosotros nos convirtamos en adultos saludables. Es lo que Él quiere para nosotros. Ahora, fijándonos en el modelo de crecimiento de Jesús, cuando Jesús era niño, iba hacia la adolescencia, tenemos muy pocos registros en la Biblia acerca de la adolescencia y hacia la adultez de Jesús, porque lo vemos prácticamente de 12 años y después de 30. Pero hay algo que es muy hermoso, en Lucas lo registró, Lucas capítulo 2, y vemos como dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Ahora, como te comenté, no hay muchos datos en cuanto a después de la adolescencia de Jesús hasta la vida adulta, pero vemos que Jesús era el mayor de la familia, el mayor de varios hijos. Él fue el sucesor incluso en el oficio de su padre, que era carpintero. Seguramente él se tuvo que encargar de muchas cosas de la casa, desde ya un adolescente a joven hasta su vida adulta. La Biblia no registra la muerte de José específicamente. Muchos estudiosos aseguran que antes de que Jesús empezara su ministerio ya José tenía algún tiempo muerto. Y bueno, nosotros podemos entender que Jesús caminaba como una persona normal, tuvo una niñez normal, tuvo una adolescencia normal, trabajó, caminó, la gente lo reconocía como ese es el carpintero, ese es el trabajador. Él tuvo una vida, un desarrollo y un crecimiento normal. ¿Por qué esto es tan importante? Porque nosotros vemos que nuestras vidas no son diferentes a eso. Pareciera a veces que queremos ser más, como decía alguien, queremos ser más cristianos que Cristo. Queremos ser más sobrenaturales que Jesús. La verdad es que nosotros necesitamos entender que como seres humanos debemos pasar por la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, llegar a la adultez y caminar hacia una vida anciana. ¿Cuál es el problema con eso? No hay ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque entiende, y quiero que lleves esto en tu corazón, ser un adulto es tomar con responsabilidad la autoridad y sumisión que Dios nos ha entregado. Autoridad y sumisión. Autoridades que Dios nos ha puesto y poder nosotros ser sujetos a las autoridades. Eso es ser adulto y entender la sumisión de nosotros y de otros, y la autoridad de nosotros y de otros. Eso es ser adulto. Ahora, ¿por qué algunas personas se estancan? ¿Por qué pareciera que hay gente que queda paralizado en una etapa de su vida? Y vamos a hablar un poco de esto. La pregunta importante es esta: ¿por qué fracasamos al crecer? ¿Por qué nos cuesta tanto crecer? Y es que en una sociedad como la que yo crecí, una sociedad venezolana, pareciera que, ¿sabes? Vivimos en una sociedad de mucho matriarcado, y las madres con muy buenas intenciones quieren mantener a sus polluelos como la gallina mantiene a sus pollitos bajo su falda, pero no recuerdan o se les olvida que cuando los pollos crecen y se hacen grandes, no se quedan bajo la falda de mamá. Los pollos hacen su propia vida.
hasta que nos los comemos. Pero lo cierto es que no estamos diseñados para ser niños siempre, no estamos diseñados para ser adolescentes siempre. Entonces, ¿por qué nos cuesta crecer? Creo que todo inicia desde la naturaleza de nuestra adolescencia. Es clave la adolescencia y quiero hablarte acerca de esto porque es clave para ti, pero si tú eres padre de un adolescente, esto es importantísimo para ti. ¿Recuerdas cuando tú tenías 12 años? Ay, hace mucho tiempo ya, ¿verdad? Pero ¿recuerdas cuando tú eras adolescente? ¿Recuerdas lo difícil que es la vida en ese momento? Cómo todo es mucho más complejo. Esa etapa de la adolescencia es el inicio a dejar de ser niño. Entonces es una etapa difícil para el padre y para el niño o para el adolescente. ¿Por qué? Porque el adolescente siente que ya no es niño, que ya no quiere estar en esa etapa, que ya hay cosas de las que no quiere participar como niño. Ya no quiero que me vista, ya no quiero que me digas cómo vestirme, yo quiero hacer las cosas yo, ya no quiero que me digas que con quién puedo andar o con quién no puedo andar. Pero entonces el adolescente quiere aprovechar algunas cosas de la niñez, como hay adolescentes que reciben el regalo del día del niño. Y hay preadolescentes que yo le he dicho, ya tú no eres niño. No, bueno, pero mientras tanto, Entonces la preadolescencia y la adolescencia es una etapa en la que ni siquiera el muchacho se entiende ni el padre lo entiende. Porque el padre pareciera que quiere tratarlo como un niño, pero también le está diciendo como que tienes que crecer. Entonces, esta es una etapa complicada. La Biblia incluso se atreve a decir que la niñez, escucha esto, la Biblia nos enseña que la niñez es como una esclavitud, porque en la niñez todavía no se posee legalmente autoridad sobre su vida. Mira cómo Gálatas capítulo 4 lo relata. Dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. A pesar de ser dueño de todo, al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. O sea, en la niñez no poseemos autoridad legal sobre nuestras vidas. Y eso es algo tan importante en estos tiempos. Estamos en tiempos en donde hay padres haciéndole caso a los caprichos de sus adolescentes, incluso en su sexualidad. Es algo tan delicado. Amado mío, durante la adolescencia, una personita inicia una lucha en convertirse en un adulto saludable. Está buscando libertad, está buscando identidad, está buscando de dónde soy parte. Ahora, ¿cree usted que esa es casualidad, es una casualidad que en la edad de la adolescencia todos queremos ser adultos? No es casualidad, la adolescencia es una etapa maravillosa y aquí todas las cosas nos preparan para ser un adulto saludable en la adolescencia. Porque en la adolescencia empezamos a conocer, a saber lo que es responsabilidad en casa, lo que es trabajar muchas veces en los negocios familiares. Ese adolescente que ya quiere un poco de independencia no es rebelde, es simplemente adolescente. Simplemente quiere avanzar. Esa es la etapa en la que ellos están cuestionando a las autoridades. Padre de adolescente, escúchame. En la adolescencia es donde más necesitas darle ejemplo de ir a la iglesia a tu hijo. ¿Por qué? Porque en la adolescencia es cuando más necesitas de brazos de apoyo, porque es totalmente natural que un adolescente empiece a alejar su corazón del de sus padres. En la adolescencia vemos a los padres y ya empezamos a cuestionarlos como que no son la única verdad, no son la única autoridad. Nos conviene, y ese es el trabajo de la iglesia, hacer un equipo, padres y líderes, padres y compañeros, padres y hermanos de la iglesia, para influenciar en el corazón de tu hijo adolescente. Debemos tener mucho cuidado con esto. Padres, ustedes son claves en el crecimiento y desarrollo de tu hijo adolescente. ¿Cómo? Si alguien tiene que hablarles de sexo a tus hijos, eres tú. Si alguien tiene que hablarle de cómo relacionarse con el sexo opuesto, eres tú.
Si alguien tiene que enseñarle a cómo respetar a las autoridades, eres tú. Eso es en la niñez y en la adolescencia. Yo veía una conferencia de un hombre que habla mucho de la sexualidad del niño. Y él dice que siempre le preguntan, ¿cuándo debo empezar a hablarle de sexualidad a mi hijo? Él dice, cuando empiece a preguntar. Desde la primera pregunta, háblele y háblele la verdad, sin distorsionarle, llevarlo a otro nivel, pero dígale la verdad, empiece a hablarle las cosas como son. Es clave que tú como padre seas la primera voz de autoridad. Hoy vivimos en unos tiempos súper locos, unos tiempos en los que los padres van a reclamarle a los profesores, a los maestros y maestras en las escuelas, y van y le dicen, ¿por qué me le hablaste mal a mi niño? ¿Por qué me le jalaste la oreja? Porque lo vas a traumar para toda la vida. Por favor, lo que estás es enseñando a tu hijo a no respetar las autoridades. Lo que estás es enseñándole a tu hijo a que nadie puede ponerle autoridad porque él es sobre todo lo demás. Es tan importante tu trabajo. Y aquí quiero preguntarte, ¿ahora entiendes por qué hay gente que le cuesta crecer? ¿Ahora entiendes por qué hay gente que le cuesta ser adulto? Porque o tuvieron padres que eran súper permisivos, o tuvieron padres que eran súper sobreprotectores. Y los dos extremos son súper dañinos. ¿Por qué? Porque el padre permisivo es el que dice, no, yo soy amigo de mis hijos. Usted no es amigo de sus hijos, usted es el padre de sus hijos. Usted debe entender que si alguien debe aprender, de alguien debe aprender ese muchacho, niño o adolescente, es de cómo usted respeta a las autoridades, cómo usted tiene relaciones saludables. Usted es clave para esto. Hay padres que me han dicho, pastor, ahí le traigo el muchacho a la iglesia para ver si me lo endereza. Lo que usted no ha hecho en 12 años, en 15 años, quiere darnos un domingo a la semana para que nosotros lo transformemos. No, el primer ejemplo es usted. Por eso mucha gente no crece. Padres que le dan una libertad a los hijos como si ya fueran unos adultos y todavía son adolescentes. Padres que asfixian a su hijo y no lo dejan pero ni salir a ver la luz del sol. Los dos extremos están preparando a ese adolescente para ser un adulto con muchos problemas en relacionarse, en ser saludables. Debemos tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque ser un adulto es tomar con responsabilidad la autoridad y la sumisión que Dios nos ha entregado. Eso, amigo mío, es ser un adulto. Ahora, otra pregunta que debemos hacernos es ¿cómo puedo convertirme en un adulto saludable y estable? ¿Cómo puedo convertirme en un adulto saludable y estable? Y tengo que decirte que esto no es una tarea fácil. Ni para ti, ni para mí, ni para nadie es fácil convertirse en un adulto saludable. Necesitamos entender que la autoridad que otros tuvieron sobre nosotros, nuestros padres, tíos, profesores, como se llamen, cuando llegamos a la vida adulta, ahora hay una autoridad que está sobre todo, que es la autoridad de Dios. Eso nadie lo duda. Pero hay algo que debemos entender en nuestra vida adulta, es que nosotros debemos tener autoridad sobre nosotros mismos. No podemos seguir tratándonos como el adolescente, que el papá le daba permiso para todo o que el papá le oprimía todo. Ya eres tú la autoridad sobre tu vida y debes empezar a caminar sobre esa autoridad. ¿Cómo? Aprendiendo a ser un adulto. Mira, así como la independencia es una tarea primordial en la adolescencia, la autoridad y la sumisión es la tarea principal en la vida adulta. Entender la autoridad saludablemente y entender la sumisión saludablemente es vital para ser un adulto saludable y sabio. Para algunos adultos, realmente funcionar a la imagen de Dios es muy difícil, pero necesitamos ejercer dominio sobre lo que Dios nos ha dado, someternos a la autoridad de Dios e incluso a la autoridad de otros sin necesidad de tanto conflicto. ¿Sabes? De repente tú conoces gente que vive de conflicto en conflicto, peleando aquí, peleando allá, peleando. Entonces donde meten la cabeza pelean.
donde meten la cabeza y normalmente esa gente siempre está diciendo, ay no, porque es que eso parece que es fulanito. Eso es el mundo contra ti, pues. Eso es un adolescente que no supo tener relaciones saludables en su vida y que ya como adulto no está asumiendo la autoridad y el respeto que debe tener. Ahora, quiero que veas lo que Dios nos enseña en este principio en Génesis capítulo 1. Dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Mira, entiende esto, a los adultos les cuesta la sumisión, les cuesta, pero les encanta tener la autoridad para aprovecharse de los demás. Y esto es algo muy importante porque el principio es que tengamos autoridad sobre todas las cosas, pero entre las personas nos relacionamos y nos sometemos, como la Biblia lo dice una y otra vez, nos sometemos los unos a los otros. ¿Por qué? Mateo capítulo 20 nos hace entender cuál era el corazón de Jesús en cuanto a todo esto. Ve lo que dice. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de sus autoridades. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hey, ¿te das cuenta del principio que Jesús nos está enseñando? ¿Sabes? Ser adulto es aprender a someterse a los demás en amor, sin tener tanto conflicto de autoridad. Esa es parte de nuestra adultez. Convertirse en una persona adulta es tomar el poder y la responsabilidad, tanto de la autoridad como de la sujeción, de las dos cosas. Por favor, entiende que para ser un adulto no debemos subestimar la maldad, no debemos subestimar el hecho de que vivimos en un mundo caído, que vivimos en un mundo incluso que en lo espiritual afecta nuestras vidas. Por algo, Santiago capítulo 4, versículo 7 nos dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Para ser un adulto necesitas una relación con Dios. Para ser un adulto necesitas caminar con Dios. Ser un adulto es tomar con responsabilidad la autoridad y la sumisión que Dios nos ha entregado. Entiéndelo, camínalo. Adán y Eva perdieron la conexión que tenían para vincularse con Dios. Desde allí todos perdemos esa capacidad hasta Jesús. Jesús es el centro, Jesús es nuestra esperanza. Por eso hoy quiero invitarte a que oremos juntos y que podamos decirle a Dios, ayúdame a relacionarme saludablemente y a ser un adulto responsable de mis autoridades y responsable de mis sujeciones. Oramos. Allí donde estás, inclina tu rostro y dale gracias a Dios por este día. Amado Dios, queremos entregar nuestras vidas y corazones delante de ti. Nos sujetamos a tu autoridad, Señor. Y recibimos de ti la autoridad para bendecir a otros. Padre, ayúdanos a ser adultos saludables. Gente que sabe crecer en su vida adulta sin herir, sin tener tantos conflictos, Señor. Permítenos entender a los adolescentes que están a nuestros alrededores. Permítenos influenciarlos para que crezcan y tengan una vida adulta saludable. Y que, Señor, seas tú caminando en cada una de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta semana quisiera que comiences a poner en práctica lo que es la sumisión, siendo primero obediente a la palabra de Dios. ¿Qué principio de la palabra de Dios vas a tomar esta semana para ti y vas a empezar a obedecerlo? Y empieza a evaluar
con quienes debes asumir mejor autoridad y mejor sumisión. Creo que Dios nos ha llamado a ser adultos saludables. Te invito a crecer, a dejar de ser ese niño, ese adolescente y tomar el lugar que Dios te ha dado como un adulto saludable. Dios cree en ti. ¿Eres tú capaz de creer en Dios? ¿Eres tú capaz de creer en ti? Vamos, Él lo dijo, Él lo hará.